Fuera de orden. Crónica de la desgracia nacional e internacional. Plomería informativa, arqueología y paleontología política. Se revisan cloacas a domicilio en cualquier parte del hemisferio y del mundo. Tenemos además, por supuesto, siempre medicina forense para su cadáver político, nacional o internacional. Somos internacionales. Podemos ir al sitio donde usted tenga ese cadáver y le hacemos la autopsia y le decimos de qué se murió. Y si usted tiene un politiquero caretabla, déjeme decirle que el aserradero es internacional también. Lo que sí no es tan internacional es el mondongo que hacemos los domingos, las arepitas de anís que hacemos los sábados, aunque sí podemos rezar el rosario también a domicilio. Los viernes en la noche rezamos el rosario para que todas esas ánimas benditas del purgatorio de los políticos descansen en paz. Gracias por estar aquí. Hoy es el programa número 90. Hoy es jueves 24 de octubre del año 2019. Gracias por estar allí y repito, este es el programa 90. Faltan 10. ¿Y tú, Guaidó? ¿Cuánto te falta? Bueno, bienvenidos a este programa. Gracias por estar aquí y gracias, por supuesto, a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon, patreon.com/DelaraF, patreon.com/DelaraF. Con tu apoyo me ayudas a seguir. A los que, fíjense que aquí, ustedes van a decir, bueno, ¿y cuántos minutos vas a hacer publicidad? Perdón. Pero como decía el filósofo Ismael Rivera Maelo, este mundo es tan miserable que si uno no se alaba, no hay quien lo alabe. Los que son patreoneros, los que son suscriptores de mi Patreon, se enteraron hace meses de los movimientos que había para resucitar a Irene Sáez. Esto fue en la carta cifrada número 11. Así que los que se suscribieron lo saben. Los que no se han suscrito pueden hacerlo. Los que ya están suscritos recibieron hoy el preestreno de La Rocola de la Vida, que usted lo escucha, si es patreonero, lo escucha los jueves, antes que se haga pública los viernes. Por allí vienen otras cositas más, así que siempre pendiente. Gracias por ese apoyo fiel que me han dado a través de Patreon, patreon.com/DelaraF. Seguiremos trabajando. Bien, el día de ayer hicimos un repaso por lo que fue la primera ola de acciones dirigidas contra la democracia en América Latina a través de la agitación de calle y de las protestas que no buscaban echar para atrás las medidas que se tomaban, las medidas económicas que se tomaban para que América Latina y sus respectivos países superaran el estatismo y el anquilosamiento de sus economías. Sino que lo que buscaban simple y llanamente era agitar. Ayer decíamos que el resultado de esa agitación, de esa primera agitación que se vivió desde el año 79 hasta el año 92, 93, el resultado fue que durante ese periodo se logró desviar la atención de Cuba, que era lo que Cuba quería, que no la vieran, pasar bajo la mesa. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. Bueno, se está matando todo el mundo, en todas partes. Oye, mira, hay protestas en Ecuador, hay protestas en Perú, hay protestas en Argentina, hay protestas en Venezuela, y en Cuba todo tranquilo. Cuba vivimos en paz. Nosotros no nos metemos con nadie. De alguna manera eso además causaba otra situación, que si los países de América Latina políticamente están divididos, no están concertados en función de un objetivo que podría ser, por ejemplo, el libre comercio, que podría ser, por ejemplo, la democracia, la fortaleza de las instituciones, la lucha contra la corrupción. Cuando eso ocurre en América Latina, a partir de ese momento se acabarán los días de Fidel Castro y sus herederos, de Raúl Castro y sus herederos y de todo el sistema castrista dentro y fuera de Cuba. Ese fue el objetivo en esa primera etapa. Donde se promovían estas acciones de calle que se llamaban el puño único contra el Fondo Monetario Internacional. Quiero recomendar al que quiera ahondar en esto,
Toda esta cuestión hay quien lo ha investigado mejor que yo. Simple y sencillamente me he basado en las investigaciones que ha hecho mi gran amiga Thais Peñalver. Thais Peñalver, en su libro La conspiración de los 12 golpes, hace una maravillosa disección de lo que fue todo ese proceso de desestabilización de la región. Si usted quiere entender lo que se hizo, compren el libro, lo pueden conseguir en Amazon, compren ese libro, se los recomiendo para que puedan entender lo que fue todo este desgraciado proceso, porque el que no se entera, lo agarran para hacerlo, estos bichitos, estos influencers y estos personajes que lo que salen es a decir 4 y 3 tonterías. Hay que leer, porque si usted no lee, se convierte en un Stalin González cualquiera, o en un Maduro. Usted no puede permitir eso. La conspiración de los 12 golpes, de Thais Peñalver. Les recomiendo su lectura. Allí está mucho mejor explicado lo que yo puedo hacer todo esto. Ayer decíamos, al finalizar, y por supuesto, los que no han visto el programa de ayer, vayan a verlo, el programa 89. El día de ayer decíamos que el asunto había terminado de alguna manera con el Caracazo del año 89, y que ese proceso además podría decirse que esa etapa, la primera etapa, termina con Carlos Andrés Pérez, quien a su vez es el que inicia también una nueva etapa. En realidad hay que hacer algunas apreciaciones, porque a pesar de que Carlos Andrés Pérez fue el más notable atacado por esta situación, el asunto no comenzó con él. Pero lo importante aquí es que los sospechosos son los habituales y las manos se les ve. O sea, aquí no podemos negar lo que ha ocurrido. Por supuesto, estamos hablando, revisando la historia. No estábamos allí, no éramos actores en aquel momento. Seguramente en aquel momento no lo hubiésemos visto, o quizás alguien sí lo vio y no reparó en ello. Pero hoy sí podemos decir que lo que ocurrió fue, bueno, una cosa terrible. ¿Dónde comienza? ¿Cuál es la primera acción de fuerza que se hace? ¿Qué es lo primero que se hace? Después que habían promovido las protestas en el continente en contra de un modelo económico neoliberal que quiere empobrecer a los más pobres y tal, que lo que quería era liberalizar las economías, que las economías latinoamericanas se despojaran de ese estatismo espantoso donde el Estado planificaba la economía, donde el Estado establecía controles cambiarios y controles de precios, que lo que hacían era lanzar las economías por el camino horroroso de la hiperinflación, cosa que los procesos inflacionarios, hiperinflacionarios se vieron en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Brasil, en Ecuador. ¿Sí? ¿Por qué a los enemigos de la democracia en Latinoamérica les interesaba que las economías siguiesen siendo estatistas? Porque si la economía sigue siendo estatista, evidentemente nunca América Latina va a superar la pobreza ni va a llegar a la prosperidad. Y además de eso, al tener unas economías estatistas, va a tener siempre esos problemas endémicos, sobre todo el tema de la hiperinflación. Y eso va a mantener a las sociedades en una permanente convulsión. ¿Y en qué termina eso? En lo que Lenin habla en toda su obra de cómo hacer la revolución, en el qué hacer y en toda esa basura que escribió, pero que le ha servido mucho a estos delincuentes, en buscar las condiciones objetivas prerevolucionarias para que haya en efecto una revolución. Eso es todo. Eso es todo lo que los tipos buscan. Después que los tipos agitaron en todo el continente, después que la represión desmedida, en muchísimos casos, causó aquel número de muertos, entonces crea una situación distinta, los reclamos, tenemos un Estado represor, tenemos unos asesinos gobernantes y todas aquellas cosas, no entienden al pueblo, no, todo aquello, queda eso allí flotando. Y de allí surgen unos líderes y entonces se viene a la segunda fase, que es esta que vamos a revisar hoy. ¿Y cuál es esa segunda fase? Que luego de haber hecho todo lo que hicieron, a través de los propios mecanismos de las democracias, bien sea porque llegan al poder o porque se infiltran en las instituciones, empiezan a conspirar desde esas instituciones contra la democracia. ¿Cómo? Usando chivos expiatorios. Ejemplo, Brasil, año 92. Fernando Collor de Mello. Este señor Collor de Mello fue el primer presidente, y mire qué desgracia, ¿no?
Fue el primer presidente electo en elecciones directas en Brasil, después de los periodos dictatoriales. Fernando Collor de Mello llega a la presidencia y, por supuesto, le gana a el muchacho del Foro de Sao Paulo, al muchacho de Fidel en Brasil, a Lula. Porque Lula fue candidato 3 veces antes de ganar su primer mandato. Entonces Fernando Collor de Mello le gana a Lula, que era un tipo que andaba pidiendo que no se pagara la deuda externa, o sea, el discurso castrista. Fernando Collor de Mello gana y, por supuesto, no estamos hablando de que fue un personaje bendito. Empezaron los problemas de corrupción. Y entonces allí se lanzan estos tipos, ¿verdad?, que en realidad no estaban preocupados por la corrupción, porque estamos hablando de que Lula da Silva y todos estos castristas y postcastristas se alzaron contra Collor de Mello para sacar a Collor de Mello del poder por corrupto, pero cuando ellos llegaron al poder instauraron la dictadura corrupta de Odebrecht. Por lo tanto, por la corrupción no era que lo querían sacar. O mejor dicho, no lo querían sacar por corrupto, lo querían sacar porque querían ser ellos los corruptos. Y eso lo ha demostrado el tiempo. Fernando Collor de Mello termina saliendo del poder y pues se arma una gran situación ahí en Brasil y los ejecutores luego llegan al poder, no inmediatamente, porque primero gobierna Itamar Franco, que era su vicepresidente, después gobierna el ministro de Economía de ese gobierno interino, que era ese gobierno provisional. El ministro era Fernando Enrique Cardoso, que gobierna 2 periodos y después que viene Lula. Pero el objetivo se logró, posicionar a Lula. Y en efecto, lo que vino después ya es por todos conocido. Eso fue en el año 92. En el año 93, ya, porque previamente, recuérdense que ya en el año 91 había surgido un fenómeno en Perú, el fenómeno Fujimori. Y Fujimori, para instaurar su régimen de oprobio junto a Montesinos, primero que hizo fue disolver el Congreso. Entonces eso empezó a sobrevolar el tema de cerrar el Congreso como una solución para los problemas que tenía la democracia. Imagínense ustedes a dónde llegamos, ¿no? Y aquí se le pedía a los presidentes que cerraran el Congreso. Bueno, a Caldera se lo pidieron, que cerrara el Congreso en el año 93 cuando ganó la elección. ¿Qué terminó ocurriendo? Terminó ocurriendo que el señor Jorge Serrano en Guatemala, siendo presidente de Guatemala, se le ocurrió hacer un autogolpe, cerrar el Congreso por determinada situación. Por supuesto, estamos hablando de que lo primero es que se hacen unas grandes protestas, se forma una gran situación, se aprovechan de las tensiones que pueda tener el país, se aprovechan de los problemas económicos, se aprovechan de todas estas situaciones y aprovechándose de todo eso, ¿no?, ponen contra la pared al gobierno, y el gobierno normalmente dirigido por gente bruta, porque en América Latina tenemos una clase política bruta, desgastada, pues terminan haciendo tonterías de este tipo. Jorge Serrano hizo lo que hizo y pues termina siendo destituido. Eso fue en el año 93, a principios del año 93. En mayo del año 93 llegamos a Venezuela con Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez en mayo del 93 termina siendo destituido y que por corrupción. Nadie termina de decir la historia, ¿no?, que cuando se hizo el juicio se descubrió que lo que Carlos Andrés había dicho era verdad, que él no se agarró ni un bolívar de los 250 millones de la partida secreta, que se utilizaron para evitar que en Nicaragua volviera el comunista sádico violador de Daniel Ortega al poder, que quería sacar a la fuerza a Violeta Chamorro. Para eso se usó el dinero. Y eso se demostró en el juicio. Que a Carlos Andrés Pérez lo dejaron preso por malversación. ¿Y qué es malversación? Usar el dinero que usted presupuestó para comprar pistolas, y en vez de comprar pistolas, comprar, qué sé yo, uniformes. Eso es malversación. ¿Se robó el dinero? No. No importó. Esto no importó. Porque lo que importaba era infligirle daño a la democracia. Eso era lo que importaba. Después de 2 golpes de Estado, después de lo que hicieron el 27 de febrero del 89,
lo que importaba era derribar, demoler. Y lo lograron. Del 93 pasaron 5 años al 98. Y en el 98 llegó Chávez al poder, lo demás es historia. Estamos viendo, ¿no? Estamos viendo cómo es la cosa. Bueno. Cosas así ocurrieron, por ejemplo, Ecuador. La gente que ve hoy, oye, Ecuador, mira el problema que hay en Ecuador. Pero es que revisemos la historia de Ecuador reciente. Revisemos la historia reciente de Ecuador. Año 97, Abdalá Bucaram. Abdalá Bucaram tuvo como 6 meses, creo, en el poder nada más. Bueno, porque el tipo no estaba bien de la cabeza. Pero el hecho de que el tipo no esté bien de la cabeza y llegue a la presidencia ya es un mal síntoma. Porque si tú sabes que un tipo está loco, no lo deberías llevar a la presidencia. Pero el asunto es que estos agitadores no les interesa que un presidente gobierne mejor. A ellos lo que les interesa es sacarlo y poner a uno de los suyos allí. Y si no pueden poner uno de los suyos, al que esté en el poder lo desestabilizan, sea como sea. Crear el caos, para en medio del caos tener las condiciones objetivas que requiere la revolución. En efecto, sale Abdalá Bucaram del poder en el año 97. No hemos terminado. No hemos terminado en Ecuador. Ya no hay más con Ecuador. En el año 99 ocurre en Paraguay. Dice los países de los que estamos hablando. No, de lo que estamos hablando. Brasil, hablamos ya. Guatemala, Venezuela, Ecuador. Ya llegamos a Paraguay. En Paraguay del año 99, el presidente Raúl Cuba fue destituido. ¿Por qué? Por indultar a un tipo que había dado un golpe de Estado unos años antes, al general Lino Oviedo. Lo sacan del poder. Todo lo que requiere, o sea, toda la falta de apoyos, todo, ¿cómo se llega a la destitución del presidente? Bueno, los tipos tienen infiltrados, logran a través de la democracia poner a las fichas castristas en el Congreso. Al llegar al Congreso ya logran, obviamente, teniendo poder parlamentario, nombrar jueces, nombrar contralores, nombrar fiscales. Y a partir de ahí empiezan a empujar para desestabilizar. ¿El presidente es un ladrón? ¿El presidente es un malandro? Sí, pero el hecho de que el presidente sea un ladrón no es justificación para acabar con el sistema democrático, que es lo que ellos quieren hacer. Volvemos a Ecuador, porque en el año 2000, vuelve Ecuador a caer en una crisis política, cuando al presidente Yamil Maguad también lo sacan de la presidencia. Ecuador otra vez. Eso fue en el año 2000. En el año 2005, otra vez un presidente en Ecuador vuelve a ser sacado del poder por 3 o 4, por lo que sea. Porque lo que en realidad interesaba era desestabilizar y sacar del medio a cualquier presidente que no sirviera a los intereses del castrismo. Y en todo caso, lo que interesa es agitar, que vean para todas partes, menos para Cuba. Y ahí estuvo. Sacaron a Lucio Gutiérrez, que era un golpista, por cierto. Le dado un golpe previo antes. Llegamos a Argentina. Fíjese, ya hemos hablado, fíjese los países que hemos hablado ya. Llegamos a Argentina con la famosa crisis de diciembre del 2001. ¿Qué pasó en Argentina en el 2001? Fernando de la Rúa, en medio de una gran crisis económica, causada, por cierto, por el peronismo, por Carlos Menem, por esa famosa caja de conversión donde pusieron a la moneda argentina al mismo nivel del dólar, jugando en contra, obviamente, de la competitividad de Argentina en materia de exportaciones. Y en medio de toda esa situación, la única forma de sustentar ese estado de cosas era pidiendo crédito. Y eso fue que se endeudaron y tanto se endeudaron que en algún momento iba a estallar. Cuando estalló, le estalló al presidente siguiente. Después que salió Menem, dejó esa bomba armada. Esa es la estrategia de los peronistas. Destruir, correr la arruga, dejar el poder y dejarle el muerto a otro. Y cuando llegue el otro, le explotan las manos y entonces ellos regresan.
Las elecciones en Argentina son este domingo. Que Dios proteja a la Argentina. Después de Fernando de la Rúa, cuando lo destituyen el 21 de diciembre del año 2001, asume el poder el presidente del Senado, Ramón Puerta. El presidente del Senado asume la presidencia de forma provisional y el Senado decide escoger como presidente interino a un gobernador, al gobernador de la provincia de San Luis, que es el señor Rodríguez Saá, Adolfo Rodríguez Saá. Eso fue el 23 de diciembre del año 2001. Pero el señor Rodríguez Saá impuso unas medidas, entre las cuales estuvo declarar a la nación en default, es decir, no pagar la deuda. Impuso además o anunció que iba a tomar otras medidas y las protestas siguieron, entonces el señor renunció, como a los 2 días. Y cuando el señor renuncia, a los días, el presidente del Senado dice, no, yo no vuelvo a agarrar ese calamar. Y el tipo renuncia a la presidencia del Senado. Entonces cogen al siguiente, que era Eduardo Camaño. Eso fue el 31 de diciembre del 2001. Y en medio de toda esa crisis, pues terminan escogiendo un presidente interino, que era un senador, que era Eduardo Duhalde. Todos peronistas. ¿Qué termina ocurriendo al final? Fíjense. Se hacen unas elecciones el año siguiente. ¿Y quién las gana? En el 1 de enero del 2002 asume la presidencia de Eduardo Duhalde y en el 2003 le entrega la presidencia a Néstor Kirchner. Me van a decir que no sirvió la agitación en Argentina para algo, por supuesto, para abrirle el camino al tipo, a los tipos que venían a ejecutar los planes. Hablando de Bolivia, en el año 2003, ¿no se acuerdan de la que armó un agitador callejero llamado Evo Morales en contra del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada? Sacaron a Gonzalo Sánchez de Lozada del poder. Pusieron un presidente provisional. Por cierto, ese presidente provisional que pusieron después de Sánchez de Lozada es Carlos Mesa. Sacaron en el 2003 a Gonzalo Sánchez de Lozada. Y en el 2005 sacaron a Carlos Mesa. Y Carlos Mesa logró capear el temporal, todo aquello, renunció, decían lo bien posible. Carlos Mesa, entonces vamos a recapitular. ¿Dónde está Carlos Mesa? Carlos Mesa es actualmente el candidato opositor contra Evo Morales, al cual Evo Morales le acaba de robar un poco de voto y no se quiere contar segunda vuelta como debería. Si revisamos Argentina, está a punto de regresar esta gente. Si vemos a Ecuador, mira cómo está Ecuador. Si vemos a Paraguay, en Paraguay después vino Lugo. Si vemos a Venezuela, no tengo ni que decirte. De Guatemala mejor ni hablemos. Y de Brasil, ya tú sabes. ¿Sirvió o no sirvió para algo la agitación? Por supuesto. ¿Había o no había una agenda? Por supuesto. Los tipos agitaban, pero a la vez que agitaban tenían una agenda guardada. ¿Quién es el tipo que vamos a lanzar nosotros? ¿Cuál es el programa de gobierno que lleva? ¿Dónde está el partido que vamos a imponer aquí? Eso fue lo que se hizo en la segunda oleada. Ahorita estamos en medio de la tercera. No sabemos para dónde va esto. No sabemos para dónde va esto. Creo que estamos en días decisivos. Creo que estamos en unas horas decisivas con lo que va a pasar en Argentina, con lo que termine de pasar en Chile y con lo que se pueda desarrollar en Panamá, que creo que es un caso sintomático, interesante de revisar. Como les dije ayer, nos íbamos a dedicar también a revisar qué es lo que está pasando en Panamá. Vamos a ir al corte. En el segundo segmento vamos a hablar de Panamá. ¿Qué es lo que está pasando en Panamá? ¿Qué es lo que hay allí? También están estos tipos. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Están creando las condiciones revolucionarias también? Vamos al corte y al regreso hablamos de Panamá en Fuera de Orden.